Ricardo González es un youtuber mexicano, mejor conocido como Rix, que recientemente ha causado polémica por apegarse a hipótesis conspirativas bajo ningún fundamento y la total y completa desinformación. Ciertamente este es un canal de divulgación científica y nunca he criticado directamente a ningún youtuber, pero siempre hay una primera vez. ¿Por qué? Porque este caso lo amerita. Quienes nos dedicamos a la divulgación científica tenemos el deber de combatir con la desinformación, un problema gravísimo de esta era digital que polariza el mundo y evita que los acuerdos entre personas se logren. Comenzaré con una frase icónica del ya fallecido físico y cosmólogo Stephen Hawking, la cual dice: el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Frase que ejemplifica perfectamente bien el caso que a continuación veremos. Ser ignorante no es malo, es algo común. Todos somos ignorantes en algo. Quien ignorante es sabe que no sabe y por lo tanto dispuesto está en aprender. Pero hay otro tipo de ignorante. El que ignorante es, pero cree saber. De ahí surgen los necios e insensatos, pues al creer saber, se cierran y defienden posturas e ideas. Es el caso de la ignorancia disfrazada de conocimiento, de lo que Stephen Hawking quiso hablar en su frase. Las ideas, las creencias, las posturas no se deben defender. Se deben de hecho someter al juicio de la razón y a la evidencia. En términos científicos, poco importa lo que yo pienso, lo que tú piensas o lo que los demás piensan. Lo que importan son los hechos. Bueno, todo comenzó cuando me enteré por medio de grupos de Facebook sobre lo que Rix andaba diciendo. Cosas como que la pandemia del COVID-19 no existía, de hecho era una plandemia. Cosas como que Bill Gates está detrás de todo. Cosas como que la Tierra es plana. Un youtuber mexicano conocido como Luisito Comunica invitó a Rix a su canal secundario a que expusiera sus creencias y las desparramara sin la menor cautela y sin evidencia. Una sarta de hipótesis conspiranoicas carentes del menor sustento en conocimiento científico básico. La verdad es que desmentir lo de la Tierra plana es algo que puede tomar menos de un minuto. Sin embargo, Rix tocó muchos puntos y quisiera mencionar algunos de ellos y desmentirlos, pues la desinformación es una auténtica pandemia. De hecho, es una pandemia más peligrosa que se expande a velocidades vertiginosas y daña en demasía a nuestras sociedades, a nuestra civilización. Todo resultó en extremo hilarante porque Rix se atrevió a hablar de ciencia y lo que la ciencia es, sin conocimiento ultra básico alguno, y además afirmaba que se debe investigar todo lo que se escucha. Evidentemente, él no lo hizo cuando fue víctima de estas hipótesis conspiranoicas por su nula preparación o conocimiento básico en ciencia y del mundo que lo rodea. Y decir que no soy científico no es pretexto. Quiero aclarar que vi gran parte del video de Luisito Comunica entrevistando a Rix, pero no pude terminarlo. Fue demasiada pena ajena para continuar. Fue demasiada pereza para seguir viéndolo completo, para escuchar los mismos argumentos ingenuos de siempre. Rix dijo que Bill Gates estaba metido en esto de los virus y la reciente pandemia, haciendo una analogía muy infantil sobre cómo él era parte del desarrollo de virus de computadoras y antivirus, mientras Luisito y la otra persona que desconozco por completo de quién se trata, escuchaban atentos diciendo cosas como wow, eso no lo había pensado así, como si una cosa tuviera que ver con la otra. El hecho de que gente tan desinformada tenga tantos oyentes es algo sumamente peligroso,
Por fortuna, he notado que la mayoría no toma en cuenta las ridiculeces de Riggs. Primero que nada, claro que Bill Gates, como el gran filántropo que es, tiene que ver con la vacuna. Suele abundar en la conciencia de la gente esa idea de que el rico, el millonario, es el malo. Bill Gates es un tipo que por medio de su fundación ha trabajado para erradicar enfermedades de la humanidad como el caso de la polio. A lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades creaban epidemias terribles que se hacían pandemias, y gracias al poder científico los humanos desarrollamos un arma eficaz, las vacunas, para combatirlas, y la viruela, una enfermedad que mataba a 1 de cada 3 personas que la padecían, fue la primera enfermedad en ser totalmente borrada de la faz de la Tierra, gracias a proyectos de vacunación mundial desde 1977. Así la polio fue el próximo objetivo de erradicación, un proyecto en el que Bill Gates puso sus ojos y todo su esfuerzo. Actualmente se ha arrinconado al virus en algunos lugares del planeta, lugares entre Nigeria en África y Pakistán en Medio Oriente, reduciendo así la enfermedad en un 99,95%, zonas en las que Bill Gates ha luchado para acabarla. Una lucha que tomó de forma personal y que se complicó por las guerrillas en Nigeria y los conflictos bélicos en Medio Oriente. Los conspiranoicos suelen decir que Bill Gates ya había hablado de la pandemia y el coronavirus desde el 2015, pero la verdad es que los virólogos la advierten desde hace mucho tiempo y siempre han dicho que lo único seguro del futuro es la próxima pandemia. Lo que sucede es que Bill es una persona que siempre lee libros complejos sobre ciencia y tecnología, siempre trae una bolsa donde los carga a todos lados y lee cada que puede para buscar nuevos campos en los que él podría contribuir al desarrollo científico y tecnológico. Es un hombre que lee 150 páginas por hora en promedio de los temas más complejos. Y eso le ha dado la capacidad de hablar como si fuera un experto de distintos campos. Es una persona bastante preparada. En cuanto al coronavirus y la pandemia, el coronavirus es solo un tipo de virus y son 7 tipos distintos de estos los que afectan a los humanos. No es nada nuevo hablar de coronavirus. Este nuevo coronavirus es llamado SARS-CoV-2 y produce la famosa enfermedad COVID-19. Sobre la pandemia, de hecho, en los últimos años ya llevamos varios avisos importantes de la naturaleza. Tenemos el caso del SARS-CoV-1, el MERS, la H1N1, la H1N5 y ahora tenemos el SARS-CoV-2. Y esto en el transcurso de unos cuantos años. Riggs dijo que Bill Gates y la OMS han sido expulsados de África sin mencionar el contexto donde hay guerrillas en Nigeria. Riggs habla de que esta pandemia es producto del gran negocio de las farmacéuticas. Claro que las farmacéuticas con sus patentes hacen los negocios de sus vidas y abusan, pero la pandemia es otra cosa. Encerrar a la gente y tumbar las economías mundiales no beneficia a nadie, menos a los de arriba que son los que caen más fuerte. Además, si lo que quieren es hacer un negocio y ya tienen la cura porque el virus fue creado en laboratorio, ¿qué carajos están esperando para soltarla y venderla? A los gobiernos les interesa cuidar a sus ciudadanos no necesariamente porque sean buenas personas, sino porque si la sociedad y su economía cae, ellos también caen. Dice Riggs que nos quieren controlar. ¿Controlar de qué? ¿Para qué? ¿Quién se beneficia? Esta pandemia destruye la base de la pirámide social y económica y por lo tanto la punta. Riggs no confía en el método de vacunación y de forma ligeramente mesurada se muestra como un antivacunas. Seguramente porque cree que algo tiene que ver con el control de las élites mundiales, pero ¿qué es una vacuna? Nuestro sistema inmune adaptativo produce unas macromoléculas llamados anticuerpos que nuestro sistema usa para enfrentar a virus que nos invaden y de los cuales nuestro sistema aprende cómo funciona y cómo atacan para responder con estos antígenos. El problema es que en ese transcurso desarrollamos la enfermedad que el virus causa, pero ¿y si fuera posible que nuestro sistema inmune conociera y memorizara cómo atacan los virus sin desarrollar la enfermedad, logrando la inmunidad?
Eso es lo que hacen las vacunas. Antes inyectaban versiones modificadas y debilitadas de los virus, pero ahora se usan vacunas de ARN mensajero que son pioneras en el campo, como el caso de la que Pfizer está desarrollando, siendo así más segura, porque al inyectarse nuestras células harían solamente copias de las espículas proteicas del virus sin hacer el virus entero, es decir, solo se producen las proteínas sin el ARN del virus, que lo vuelve peligroso, porque al fin y al cabo, lo que el sistema inmune debe conocer y aprender a destruir son las proteínas del virus que lo protegen, que protegen su ARN o ADN, dependiendo del tipo de virus, que secuestra nuestras células para que estos se puedan reproducir más. Después Rix dice cosas típicas del New Age, como que somos seres de frecuencias y vibraciones, y que las pláticas de Zoom no es lo mismo que pláticas en persona donde la gente intercambia energía, multitudes de energía. Estas personas siempre hablan de energía como si se tratara de un campo místico o un fluido que rodea todo lo que existe. Se percibe así como la fuerza en Star Wars, pero no. La energía es uno de los términos de la física más alterados por la gente. La física es la ciencia que estudia los componentes fundamentales del universo y su funcionamiento, por lo que la materia, el tiempo, el espacio, las interacciones fundamentales del universo y la energía son su objeto de estudio. Entonces la física es la rama del conocimiento capaz de dar una respuesta a la interrogante de la energía. La definición más básica de energía es capacidad que tiene la materia de realizar un trabajo en forma de movimiento, calor, luz u otra forma de acción. En un sentido un poquito más profundo, la energía es todo aquello capaz de producir cambios en la materia, y esos cambios, esas transformaciones de la naturaleza y el universo, se leen y se miden y también se entienden con matemáticas, específicamente con su rama más fructífera, el cálculo. Pero todavía en un sentido más profundo, la energía es esa cantidad expresada matemáticamente que se conserva cuando existe simetría en un sistema físico. Pero bueno, esto es un tema más amplio y complejo, y este video no trata sobre física y energía, sino de las tonterías del buen Rix. Según Rix, tratan de transformarnos en avatares en una dimensión digital al sacarnos de las calles, y es que como avatares de internet tenemos más comodidad y podemos ser controlados. Se mamó el niño friki, se mamó. Cuando se levante por completo el confinamiento me pregunto qué dirá. ¿Que era una broma, un experimento social para justificar su poca cautela, o se apegará a teorías cada vez más locas? Pero vayamos al tema principal, lo de la Tierra plana. Rix se atrevió a decir que la ciencia debe ser algo observable, comprobable y repetible, y que la redondez de la Tierra no lo es. Entonces no es científico decir que la Tierra es esférica. Pero sí lanza un montón de hipótesis incoherentes que no pueden ser comprobables, no pueden ser repetibles ni tampoco observables. Y además las presenta bajo afirmaciones basadas en una supuesta verdad. Menciona cosas como que los ferrocarriles no se construyen basándose en la curvatura de la Tierra. Eso más que risa u otra cosa me causó mucha pena. Dice que el horizonte es lo máximo que podemos ver con los ojos y el sol baja hacia el horizonte, el cual por cierto para él el sol es una lámpara como en las historias de Tolkien y del Silmarillion. Pero bueno, él explica y da una analogía de que el sol baja por el horizonte como cuando vamos por un pasillo largo en un hotel con lámparas en el techo. Vemos como al alejarnos la lámpara se acerca al horizonte, al suelo, y eso es lo que hace el sol. Una lámpara, háganme el reverendísimo favor, que se aleja y se fusiona con el horizonte. Bueno, pues que se suban a una montaña, o no es necesario algo tan alto, que apunten en una zona un poco alta con un telescopio y que en la noche traten de ver si el sol sigue allá lejos. ¡Fue de lo más estúpido! Claro que una lámpara en un pasillo baja al nivel del suelo si te alejas demasiado,
pero no más abajo del nivel del suelo. Riggs llega al punto de decir que el Polo Sur es el límite del mundo, con unos muros de hielo enormes, muy altos. Y los aviones no pueden pasar por la Antártida porque ahí hay ejército que derriban aviones con misiles para que la gente no sepa la verdad. Así que según él, allá tienen tropas, las élites, en la comodidad de la Antártida, a unos menos 50, menos 60 grados centígrados, esperando, tomándose un cafecito, a ver qué piloto con el suficiente retraso mental pasa por ahí con su avión de pasajeros. ¡Eres un grandísimo estúpido! Como por qué un avión de pasajeros tendría que pasar por ahí. Está prohibido que los aviones comerciales pasen por el Antártico, principalmente porque no existen desvíos de emergencia y es en extremo peligroso. Y además Riggs afirmó que la NASA, bajo las órdenes de las élites del nuevo orden mundial, controlan todos los vuelos. ¿Pero qué creen? Adivinen. Lo que hacen los aviones comerciales es usar una técnica de la NASA, un sistema de gestión para no hacer tanta cola para poder aterrizar, llamado FIM, que acorta los tiempos. ¡Grandísimo estúpido! Pero la mejor parte fue cuando Riggs habló sobre la gravedad. Según Riggs, la gravedad es cuando una masa atrae a la otra. Eso es, y no lo podemos comprobar porque no podemos construir algo tan grande que se le pegue otra cosa porque la gravedad de la Tierra atrae todo. La gravedad no es una fuerza, según Riggs. Dice que en este plano en el que vivimos, en esta dimensión, las sustancias se acomodan por su densidad. Es un asunto de densidad. Si eres más denso que el aire, te caes. Así que Newton y Einstein, lo siento, hicieron el ridículo con sus teorías. Son unos idiotas. Señor Riggs, la densidad es una magnitud escalar. Es decir, una magnitud determinada por un número y su correspondiente unidad. Esto se refiere a la cantidad de masa o materia en un volumen determinado, tomando a otra masa como patrón o punto de comparación. La densidad es un tema de masa. ¿Y qué crees? La gravedad es un tema de masa. Así que la densidad es un tema de gravedad. ¡Estúpido! La gravedad efectivamente, como él dice, no es una fuerza. Pero lo dice no porque lo sepa. En física se le considera a la gravedad una fuerza falsa o ficticia como la fuerza centrífuga. Escuchen. La masa curva el espacio y esa curva ocasiona una aceleración, que es cuando un cuerpo atrae al otro. La gravedad es la métrica en el espacio causada por la masa. La masa le da forma al espacio. Esa aceleración en los objetos celestes se le conoce como órbita y es lo que usan los satélites que están arriba de tu cabezota para que uses tecnología digital y publiques en internet tus chorradas. Por cierto, Riggs, planeta no se refiere a que sea plano. Planeta es una palabra griega que significa vagabundo o errante, porque los griegos observaban las estrellas y había algunas que se movían distintas a las del fondo que parecían inmutables. Estas estrellas creyeron que tenían voluntad y las relacionaron con dioses. Eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los planetas. Riggs dijo tantas cosas, no vi todo el video y ya me cansé, así que usaré dos argumentos que destrozan por completo la hipótesis, porque no es una teoría, es una hipótesis de la Tierra plana. Miren el cielo nocturno, tómenle una fotografía a las estrellas, a las constelaciones y demás cuerpos. Si viven en el hemisferio norte, hablen con un amigo que vive en el hemisferio sur y pídanle que haga lo mismo. Comparen las fotografías y verán que las estrellas, las constelaciones y demás son otras, son distintas. Una evidencia contundente de la forma esférica de la Tierra, o de la forma geoide si quieren ser más rigurosos. Otro experimento es que viajen a una zona cercana al Ecuador, midan su sombra a las 12 del día, su sombra bajo el sol. Luego vayan al hemisferio norte o sur y midan su sombra bajo el sol a las 12 del día, a la misma hora. Notarán que el tamaño de la sombra es otro, porque los rayos del sol pegan de forma más indirecta. ¿Y eso qué dice? Hace evidente la curvatura de la Tierra, porque si fuera plana, la sombra sería la misma.
Si quieren ser más rigurosos, solamente deben medir las distancias a las que están los lugares desde donde midieron su sombra. Y considerando el tamaño de la sombra, una simple regla de geometría euclidiana, un cálculo de ángulos y una regla de 3, hablamos de aritmética de nivel educación primaria, pueden calcular la curvatura del planeta como Eratóstenes lo hizo hace 2500 años. No es que haya un prejuicio contra los conspiranoicos, Rix, donde se use la palabra conspiranoica solo de una forma peyorativa, porque suena estúpido nada más, y porque todos tenemos metidos en la cabeza el convencionalismo que nos dieron en las escuelas. Es que en realidad es estúpido y ridículo, porque el problema de la curvatura de la Tierra se resolvió hace más de 2 milenios, y se puede probar sin salir al espacio. No necesito mostrar fotografías del espacio, porque van a decir, no, es que es una fotografía inventada y realmente el hombre no fue a la luna, y demás estupideces de ese tipo. Ya que hablaste mucho de investigar y no quedarse con lo que un youtuber dice, déjame decirte que cuando se investiga, Rix, no solo se investiga lo que tus deseos quieren encontrar, sino la contraparte y hacer una antítesis. ¿Qué pasa con las evidencias, Rix? Si solo hablas de creencias fantásticas, qué pena que Luisito Comunica dé espacio a la desinformación. Rick solo es víctima de su ignorancia disfrazada de conocimiento, es víctima de la desinformación de Internet, culpa de los algoritmos de YouTube y redes sociales, donde si crees que los Illuminati gobiernan la Tierra, el algoritmo te ofrecerá algo similar para que estés más tiempo en línea, más tiempo metido, meterte anuncios y generar más dinero. Entonces el algoritmo te ofrece temas de la Tierra plana o temas sobre antivacunas porque están relacionados, porque es lo que consumes, y estos algoritmos aprenden de ti. Por eso vivimos en la era de la desinformación, porque hay más gente que no sabe de ciencia que la que sí sabe. Entonces se consume más temas pseudocientíficos que polarizan a la sociedad. Y sobre esto voy a mencionar una frase de Carl Sagan para terminar. 2 frases de Carl Sagan. Una es: no puedes convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están basadas en evidencias, están basadas en una enraizada necesidad de creer. Y la otra frase: vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y tecnología, y aún así casi nadie entiende nada de ciencia ni tecnología. Eso es una clara receta para el desastre. Cosa que estamos viendo con Rix, con otros conspiranoicos, como por ejemplo todas esas personas que hacen marchas sin tapabocas para que el gobierno nos deje salir a las calles y no nos controlen. El propósito de este video es informar y hacer contrapeso ante los insensatos que dispersan la desinformación. Y no me pagaron los Illuminati ni los grises, ni los reptilianos, ni nada de eso para promover esta agenda del nuevo orden mundial. No soy ningún Illuminati luciferiano. Así que gracias por ver este video, suscríbete para más divulgación de ciencia y nos vemos pronto. ¡Grandísimo estúpido!